Bueno, estamos en una nueva edición de Pesado Argentinos para nuestro canal de YouTube y hoy tenemos un especial excelente, espectacular, con la nieta de uno de los fundadores de Gema, ¿no, Carola? Espero no defraudar. Después de esta presentación no puedo defraudar. Sí, soy la nieta de don Luis Valenti, el fundador de Gema. Bueno, presentate, contanos, estamos en tu casa, qué edad tenés, a qué te dedicaste también, y después para hablar un poquito de la vida y obra de tu abuelo, y después pasamos ya a una faceta más industrial, ¿no? De la parte de Gema. Dale, me siento honrada de estar contigo acá, de que me hayan contactado, porque si hay algo que me apasiona es contar la historia de mi abuelo, que fue un ser excepcional. No me da pudor decir mi edad y obviamente la tengo que decir porque si voy a hablar en primera persona y voy a hablar de la fábrica, tienen que darse cuenta que no puedo decir que tengo 40 años de cosas que nunca viví. O sea, tengo 67 años, nací en 1957. Esta casa en la que estamos reunidos es la casa que hizo hacer mi abuelo para toda la familia, nuestra casa familiar de toda la vida. Tengo la misma edad del Monumento a la Bandera, o sea, mi madre estuvo casi a punto de tenerme en la inauguración del monumento, 1957. Entonces, digo esto porque quiero dar valor a lo que voy a decir, porque son cosas que viví realmente en primera persona, no es que alguien me las contó. Y viví toda la vida con mis abuelos. O sea que esta historia de Gema la tengo muy en mi corazón. Es una historia familiar, es algo que a mí me resultaba absolutamente natural, era el todos los días, ¿no es cierto?, de mi vida. Así que bueno, mi abuelo nació en Sicilia. Mi abuelo nació en un pueblo pequeño pero precioso en el corazón de Sicilia, llamado Agira, en la provincia de Enna, en el corazón de Sicilia. Vino muy joven a la Argentina, emigró y al tiempo se trajo a toda su familia. Su papá era viudo y crió a todos sus hijos, no se volvió a casar, así que mi abuelo se vino con todos los hermanos, salvo una hermana, que se casó allá en Agira y se fue a vivir a Estados Unidos, fue la única, el resto vinieron todos a la Argentina. Inclusive su papá, don Juan Valenti, viudo, que se vino también a la Argentina y falleció acá. Así que mi abuelo se vino muy joven y empezó a trabajar, se ve que era sumamente habilidoso, en un taller mecánico, cerca de la cancha de Central. Después te voy a mostrar algunos folletos y el catálogo de piezas que ese taller era capaz de hacer, era de primera. Mi abuelo tuvo un socio que era don Manuel Torres. Don Manuel Torres, hispánico, obviamente, y mi abuelo Luis Valenti, súper italiano. Bueno, eran una dupla imbatible en lo que al taller metalúrgico se refiere. Y tuve el placer de conocer hace unos años al nieto de don Manuel Torres en una forma absolutamente fortuita. Lo conocí y charlando, bueno, llegamos a la conclusión, me dijo, sí, Manuel Torres era mi abuelo, el del taller. Así que bueno, hay dos nietos que se han reencontrado a través de... Son contemporáneos. Somos contemporáneos, exactamente. Bueno, y ese taller... después te digo bien la dirección, en la calle Vélez Arfiel, cerca de la cancha de Central, fue el inicio. Después de ahí, mi abuelo se une con Baronio y Melchiot y arrancan con lo que después fue Gema. Gema es el acrónimo de Grandes Establecimientos Metalúrgicos Argentinos. Y fue una fábrica líder, pionera, de excelencia en la fabricación de maquinaria agrícola. Tenés fotos, ¿no? De toneladas. Por ahí podés mostrarnos. No te quiero abrumar. No, vamos mechando un poquitito. Si querés empezamos simplemente, Sí. seleccioné algunas Familiares. de las familiares.
Esta Sí, es la familia Valenti, foto tomada en Sicilia, antes de emigrar, ¿no? de todos los Valenti. No sé si fue tomada antes de emigrar o apenas llegados acá. Acá están todos los Valenti. Eran varones y 2 mujeres. Sí. Bien, una sola de esas mujeres fue a Estados Unidos. Se siguieron viendo, ella viajó acá, yo viajé a Estados Unidos y estuvimos en contacto hasta que ella falleció. Han sido bastante longevos los Valenti. Mi abuelo se casó, conoció acá en Rosario y se casó con otra descendiente de italianos. Mi abuelo era siciliano, mi abuela era de la región de Toscana. El papá de mi abuela emigró y mi abuela nació en Argentina. No nació en Italia, fue la primera de la familia que nació en Argentina. Y como nació un 25 de mayo, su papá, Domingo Brizzi, en honor a esta patria que los había recibido con los brazos abiertos, la bautizó María Argentina. Así que todos los 25 de mayo nosotros, los Valenti, festejábamos doblemente. Festejábamos el cumpleaños de mi patria y el cumpleaños de mi abuela, María Argentina. Así que acá tenés a María Argentina, que era preciosa, y a Luis Valenti. Muy apuesto también. Y esta es la foto de bodas de Luis y Argentina. Se casaron acá en Rosario. Se casaron acá en Rosario. Bien. Se casaron acá en Rosario en el año 1913. Se casaron. En el año 1938 celebran sus bodas de plata. 25 años de casados. ¿Eso es en esta misma casa? No, esto es en la casa previa a esta. Hubo una casa previa. Hubo una casa previa en la calle Italia y Catamarca, Italia y Tucumán, por allí. No muy o lejos. sea, en la vecindad. Claro. Que yo no conocí porque cayó víctima de la picota antes de que yo pudiera conocerla. Y aquí hay una foto de mi abuelo, mi abuela, sus 3 hijos y la hija mayor ya casada. Mis abuelos, o sea, don Luis Valenti y María Argentina, tuvieron 3 hijos. La mayor, mi tía Nélida, una mujer absolutamente divina, estudió piano, era profesora de piano y era una cantante preciosa, con una deliciosa voz de soprano y pianista, hacía las delicias de todas las reuniones familiares. Y aparte yo, chiquita y malcriada, la tenía como una rocola. Tía, por favor, tocame el Vals Fascinación. Tía, por favor, toca algo del Cascanueces de Tchaikovsky. Tía, por favor, tocame tal cosa. Entonces ella se sentaba al piano y tocaba a pedido. Bueno, eso era. Además se cantaban muchas canzonetas napolitanas, arias de ópera, la música súper presente. Uno de los hermanos de mi abuelo, a quien yo sí conocí hasta que falleció, era cantante de ópera. No lo conocí en su época de esplendor, ya lo conocí viejito, pero había sido un cantante fenomenal. Así que toda la familia era muy musical y todos estudiaban piano. ¿La familia siempre estuvo en Rosario o se fue por ahí desperdigando? No, toda la familia estuvo en Rosario. Los 3 hermanos Valenti, Nélida, la pianista, después Osvaldo Juan, también ingeniero, el hermano mayor de mi papá, que también se dedicó, trabajó en Gema, obviamente, y luego tuvo una empresa que se llamaba Electrónica Metalúrgica, con un socio, o sea, siempre se dedicaron a la industria y a la metalurgia. Y mi papá, que era el más chico de los hermanos, ingeniero civil, trabajó toda la vida en Gema hasta que Gema cerró, mejor dicho, no hasta que Gema cerró, hasta que Gema dejó de pertenecer a la familia Valenti. Trabajó allí y aparte siempre fue docente universitario y docente
de una escuela industrial, el ENET número 4. Mi tío, mi padre y mi abuelo siempre hicieron muchísimo hincapié en la docencia y la capacitación. Mi abuelo puso una escuela en la fábrica, un industrial en la fábrica Gema, donde a partir de los 13 años podían concurrir todos los hijos de obreros de Gema y todo aquel joven, aunque no trabajase su padre en Gema, que quisiera estudiar y capacitarse. Y después hacían la pasantía en la fábrica. Tenían profesores de primer nivel, tenían ingenieros y tenían todos los capataces de la fábrica. Así que realmente fue ejemplar. La escuela taller era. Exacto, una escuela industrial. ¿Y? La escuela se llamaba Escuela Luis Valenti. Después te voy a pasar toda la documentación. Volviendo un poco a la parte familiar, ¿cuándo llegan al país los Valenti? Más o menos año. Mi abuelo, para que veas, Sí. te muestro documentación. Sí. Mi abuelo en 1960 cumple las bodas de oro con la industria metalúrgica de Rosario y de Argentina. Porque en 1910 él arranca con el taller. Mi abuelo nace a fines del siglo XIX, o sea, a fines del 1800. En 1910 arranca el taller. No te podría decir con exactitud el año en que él llega a la Argentina, pero en 1910 instala el taller y en 1913 se casa. Y en 1914 nace su primera hija. Y él ya desde que vivía en Italia tenía de alguna manera alguna facilidad con lo que sería la parte metalúrgica. Evidentemente sí, no tengo referencias de allá, evidentemente sí, porque cuando ellos empiezan a trabajar con el taller, este dato me lo pasó un familiar que ahora tiene 82 años, o sea que es bastante mayor que yo. Sus primeras habilidades se pusieron de manifiesto con la reparación de hélices y motores de los barcos. En la época en que mi abuelo empieza con el taller, el puerto de Rosario, lo digo para que la gente más joven sepa que en algún momento Rosario fue un esplendor en todo sentido. El puerto de Rosario recibía barcos de todas partes del mundo. Tengo también la prueba de eso, porque el padre de mi abuela, o sea, mi bisabuelo materno, Domingo Brizzi, trabajaba en el puerto y llevaba el control de la carga de las bodegas de los buques. Hacía el inventario de lo que traían los buques. Y como buen italiano, sobre todo toscano, la cuna del Renacimiento, no podía estar ajeno al arte. Entonces, aparte de con una caligrafía exquisita poner piezas de lino, alambre de enfardar y lo que a ustedes se les ocurra de materiales que venían del exterior, dibujaba los barcos. O sea, era dibujante y también pintor, ¿no? Dibujaba en el cuaderno de stock los barcos. Después te voy a mostrar una de las libretas de mi bisabuelo. Era un hobby, dibujaba los barcos. Entonces hay barcos de Liverpool, de Hamburgo, de Nueva York. El puerto de Rosario tenía un movimiento impresionante de buques de ultramar, de todas partes del mundo. Convengamos de que además, para dar un contexto, era extenso, era toda la costa de Rosario, o casi toda, puerto. Porque lo que hoy conocemos como el Parque España, refinería... Es una mínima parte del puerto original, pero era muy importante y venían barcos de todas partes del mundo. Bueno, y se conocen acá en Rosario y se casan en 1913. Bien, respecto al primer taller que tiene con Torres, que fue su primer socio, ¿él cómo lo conoce? Si podés saber, o cómo fue la inquietud de abrir un taller con este socio. Evidentemente él venía con un acervo técnico importante. No tengo idea cómo se conoce con don Manuel Torres.
No sé si se conocieron fortuitamente o en algún lugar de trabajo, pero se asociaron y ese taller era una maravilla. ¿Tenía algún nombre en particular? O... Torres y Valenti. Ah, esa era la razón social. Sí, y hasta no muchos años todavía se leía el cartel. Muy bien. Torres y Valenti. Y la elección de Arroyito como para instalar el taller, refería que era un barrio industrial. Tampoco lo sé, no voy a inventar. Es más, imagínate que todavía ni se había casado ni existía mi papá, o sea que tampoco nunca se me ocurrió preguntarle a mi abuelo eso porque era muy remoto. Yo sí iba a Gema con mi papá muy a menudo, iba a la fábrica. Veía las maquinarias, los tornos, los obreros, la fundición que me encantaba, todo el área técnica. Íbamos muchas veces a ver las pruebas de las cosechadoras, me encantaba, no sé, a otra nena le puede gustar andar en auto, a mí me encantaba andar en cosechadora y en tractor, me parecía algo divino. Pero bueno, y no te sabría decir por qué la elección del barrio y de ese local. No sé si fue una oportunidad o en ese lugar especialmente era indicado por ser una zona industrial. No lo sé. Sí, hablando de la década del 20, el 30 aproximadamente de este taller, podría ser. Podría ser. O sea, primitivo a lo que sería Gema. Sí, porque ahí estamos en los 40. Claro. Entonces, ahí ya entramos a la década del 40, cuando aparece Gema, grandes establecimientos metalúrgicos argentinos. Y la firma Baronio y Melchiot es la que también aporta su know-how, su expertise. Sí. El ingeniero Alfredo Baronio, descendiente del Baronio, fundador de esta empresa, fue compañero de estudios de mi padre y un gran amigo de la familia. O sea, lo conocían ya de hace bastante. Sí. Y de alguna manera, mediante tu abuelo, tratan de asociarse. En realidad hubo, a ver, si yo lo tuviera que decir hoy en términos de marketing, eran alianzas estratégicas que se dieron en una forma absolutamente natural, porque el hijo de ese Baronio estudió en la universidad con mi padre y se hicieron muy amigos y se recibieron juntos y forjaron una amistad que duró hasta que fallecieron, una amistad de hierro, una maravilla. Para nosotros Alfredo Baronio era un miembro de la familia, era el tío Alfredo, y seguimos en contacto con él hasta el último día de su vida. Partió antes que mi papá, y era realmente un miembro de la familia. Mi padre y los Baronio, aparte de la maquinaria agrícola, hicieron muchísimas plantas de silos. Mi papá tiene en su haber muchas plantas de silos construidas, algunas de ellas yo las conocí, las visité y conocí a sus dueños. Te nombro una que sigue en pie ahora, en Colón, provincia de Buenos Aires, la planta de silos que está en la estancia Santa Juana, originalmente propiedad de Johnny Avellaneda y doña Juana Duó. Colón, provincia de Buenos Aires. Ahí se hizo la planta de silos. También se forjó una amistad entre el propietario y mi padre, porque realmente eran trabajos muy grandes que establecían una relación importante entre el comitente y el que lo realizaba. No sé si ahora sigue existiendo ese nexo. Veo las cosas que son de un modo mucho más impersonal. Más frío. Exacto. De mi abuelo aprendí todo lo mejor que tengo. Lo mejor que tengo lo aprendí de mi abuelo. La palabra empeñada. La palabra empeñada vale más que cualquier documento firmado. Es la palabra. La honestidad, a rajatabla. El haz bien sin mirar a quién. Mi abuelo hacía muchísimas obras de caridad, sin decirlo. Como yo iba con él a todas partes, porque yo era una estampilla con mis abuelos,
y mi abuelo me llevaba a todas partes, muchas veces cuando era muy chiquita no tomé la dimensión de lo que estaban haciendo. Cuando crecí me di cuenta cuánto mi abuelo colaboraba con hospicios de huérfanos, que ahora no hay más asilo de huérfanos, o por lo menos no con ese nombre, pero hace 60 años atrás sí había y muchos. El asilo, el hogarcito Don Orione y un montón de instituciones para niños carenciados. Y mi abuelo iba siempre, y era muy amigo, por ejemplo, del padre Esmerillo, del hogarcito Don Orione, que murió muy anciano. Mi abuelo siempre colaboraba, siempre iba y me llevaba. Así que yo estaba acostumbrada a ir a esos lugares y ver un montón de niños, y mi abuelo charlando con el padre. Después me di cuenta todo lo que mi abuelo hacía, pero jamás dijo yo dono, yo doy, yo pongo. O sea, un precursor de la responsabilidad social empresaria de alguna manera. Totalmente. Sí. Jamás mi abuelo dijo yo doné esto, yo di esto, pero yo lo sabía. Aparte también yo aprendí que cuando yo tenía juguetes hermosos que yo ya había crecido y no usaba, los tenía que donar, y los tenía que donar a un lugar donde no hubiera eso. Por ejemplo, en la fábrica mi abuelo me fabricaba, yo tenía hamaca, tenía un montón de juegos del patio de mi casa que eran divinos, que la hacían los carpinteros de la fábrica, o se hacían en el industrial, y mi papá le compraba a los alumnos. Y eso había que regalarlo, eso no se tiraba, eso iba en muy buenas condiciones, pintadito, impecable, a un lugar donde a alguien le hacía falta. Eso yo lo aprendí de mis abuelos. La caridad no se estampilla, a la caridad no se le da nombre. Cuando yo dono algo, no pongo esto es donación de fulano. Más de uno saltará con esta declaración mía. No voy a hacer otros comentarios, pero sí, la mejor caridad. Que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha y viceversa. Claro. Y eso tu abuelo también lo aplicó a la parte industrial, o sea, para que Gema fuera lo que fue. Totalmente. La fábrica era una familia. Los obreros eran familia. Mi abuelo tenía un médico maravilloso, que los otros días a través de un amigo mandé un saludo a los descendientes, el doctor Hernández. Médico maravilloso, era el médico de la fábrica. Mi abuelo puso una escuela dentro de la fábrica. Y otra cosa que aprendí de mi abuelo era no mandes a hacer algo a alguien si vos mismo no lo sabes hacer. Y eso vale para todo. Desde darle una instrucción a una empleada doméstica, que no tengo, hasta a un obrero. Cuando había algún problema en el taller, mi abuelo iba siempre de camisa, corbata y su saco. Y había alguna duda o algo, mi abuelo se sacaba el saco, se remangaba la camisa y se ponía en el torno. Y lo hacía. Se ponía el overol, de alguna manera. Ni siquiera, ni el overol. Se arremangaba la camisa y después venía y mi abuela decía, ay Luis, ¿cómo te engrasaste? Bueno, mi abuelo se sacaba el saco, se sacaba la corbata, se arremangaba la camisa y se ponía en el torno, y lo hacía él. Y toda la vida fue así. Mi abuelo no estuvo nunca de brazos cruzados viendo a otro trabajar. Nunca. Un ejemplo de vida. Los obreros eran familia. Y mi abuelo, cuando algún obrero estaba pasando por algún mal momento familiar, porque hubo casos en que algún obrero enviudó muy joven y con muchos hijos, mi abuelo le daba trabajos adicionales para que pudiera llevar algo más a su casa, y que no fuera una limosna ni una caridad, que fuera un trabajo, pero mi abuelo se ocupaba. Que se lo pudiera ganar por mérito propio de alguna manera. Exactamente. Y después, por ejemplo, toda la vida se hizo cargo de personas que habían sido muy allegadas a nuestra familia.
la esposa del padrino de mi papá, que era del mismo pueblo que mi abuelo y falleció joven. Para nosotros su viuda fue como de la familia hasta que falleció. Pensaban que era nuestra abuela y en realidad era la esposa del que fue padrino de mi papá, pero para nosotros era de la familia. ¿Qué digo con esto? Y sin dar nombres de quién fue cada cual. Ese ejemplo de vida, de dignidad, de respeto hacia el otro y de ayudar, cuando uno está en una posición de ayudar, mi abuelo la tuvo siempre. Y jamás lo vi enojado, jamás lo escuché gritar, jamás lo escuché tratar mal a nadie. Un ser extraordinario. Más allá que lo que hizo en la industria fue superlativo, porque Gema a nivel nacional fue única por la calidad de lo que producía y por la innovación. Y además los competidores que tenía, no era fácil competir. ¿Con Don Roque Basali? Y Bernardín, Senor y unos cuantos. Pero no llegaron. No Llegaron. Perdón. Hay un poco de... Perdón, descendiente de Don Roque Basali, de Rotania, que tenía su eslogan desde el valle a la montaña cosechando con Rotania. No. Fue maravilloso. Realmente mi abuelo se carteaba con empresas de Estados Unidos. Mi abuelo había viajado varias veces a Estados Unidos. Mi prima mayor, que era profesora de inglés, mantenía una correspondencia con fábricas de Estados Unidos. La invención de las plataformas, la innovación, la cantidad de cosas. Y además Gema tenía cosas que en este momento parecen de ciencia ficción. La fábrica compró un avión Cessna. Para el servicio. Exacto. ¿Qué pasa si se te planta una cosechadora a 600 kilómetros de acá, en un área rural? Iba el avión al servicio técnico. Yo no sé si la gente eso lo supo o lo sabe. Un avión Cessna. Y mi papá, en parte por eso y en parte porque siempre le gustó la aviación, mi papá sacó su brevet como piloto civil. Tenían un piloto para el avión, un profesional, pero aparte mi padre era piloto civil. Entonces, el avión ese garantizaba un pronto socorso, un auxilio de soporte técnico, rapidísimo y eficiente. Pasando ya a la etapa industrial, ¿cómo es que surge Gema? O sea, tenemos por un lado a Baronio y Melchior, por un lado, Torres y Valenti. ¿Cómo se juntan estas cuatro familias, si se puede decir así? Y también la ubicación, porque tenemos que pensar de que el barrio Belgrano, que es donde estaba la planta, no era de la Oludueña, si se podría decir así, estarían ahí, ¿no? No era una zona muy favorecida, digamos. No sé cómo se llegó a Córdoba al 5800 para instalar la fábrica. No lo sé. Nunca lo pregunté y cuando me surgió esta duda ya no quedan ni mi abuelo, ni mi papá, ni mi tío vivos. Por lo tanto, no te puedo inventar por qué ahí. Era una zona por ahí más... Vos imaginate que en esa manzana no había nada. Por eso. Entonces se instaló todo, hasta la fundición. Gema era enorme. Gema era enorme. La actividad industrial empieza en la década del 40. Exacto, como Gema. Sí. Hablemos un poco de lo que es Gema. Empieza en la década... ¿Puntualmente en qué año sería? Por ahí tengo algunos documentos que después te voy a mostrar. Bueno, no sé si querés, te traigo. Mira, hay de todo, hay mucho. Sí. Bueno, esto por ejemplo, visita del señor gobernador de la provincia de Santa Fe a la planta industrial, julio del 67. Mirá, por ejemplo, entre las cosas que fabricaba Gema. Sí, ahí traemos. Acá mira. Esto realmente es histórico. Esta revista, que se llama Mundo Agrario. Sí, si la
creo que la puedes enfocar muy... Es Sí. de 1952. Vamos a ver. Y ya fíjate la nota que se hace. Ahí la podemos ver. Yo te voy a mostrar la nota de Gema Es sobre la escuela, ¿no? sobre la fábrica y la escuela. Ajá. Gema de Rosario demuestra la capacidad de la industria nacional de máquinas agrícolas. Si vos querés, yo después me comprometo a escanearte cuidadosamente todo esto y enviártelo. Bien. Gema, la capacidad de la industria nacional de máquinas agrícolas. Presidente del directorio, acá está mi abuelo con mi tío y acá hay un montón de datos técnicos que seguramente te van a interesar. ¿Ves? Aquí comienza la nota. En su momento, cuando grabamos la historia de Gema con Tadeo Buratovich, bueno, justamente se cumplen 2 años su desaparición física, nos habló muy bien de Gema. Él creo que llegó a conocer la planta y la verdad que así era originalmente. Y la verdad que, bueno, atesoraba también esta misma revista él. Mundo Agrario. Sí. Fue realmente una empresa modelo en todo sentido. Vamos a ver, esto también producía Gema. También proveía otras industrias. Sí, totalmente. Aparte, imagínate que era capaz de fabricar cualquier pieza. Voy a ver. Y parte del herramental también era fabricado por la propia empresa. Sí, Eso es algo que también teníamos ese dato. exactamente. Espérate. Manual y catálogo de repuestos. Los manuales de Gema, el catálogo de repuestos, fíjate la calidad. Bueno, esto es histórico. Esta es una de mis piezas favoritas. Este es este mismo. Tenemos justamente la copia. ¡Qué bueno! Sí. Esto A ver. es el taller Sí. que era Torres Valenti y Macario, que fue otra familia que luego se transformaron en grandes amigos de la familia, era otro socio, que estaban todos